Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Faros de Luz por parte del Museo Nacional de Arte. Mi nombre es Ariadna Gómez y soy coordinadora del programa Munar Más Inclusivo. En esta ocasión hicimos el análisis de la lectura fácil. En esta emisión tenemos la fortuna de haber contactado al autor del libro, que es Óscar García Muñoz. Buenas tardes, Óscar. Muchísimas gracias que aceptaste esta invitación. Hola, muy buenas, Ariadna. Un verdadero placer que vuestro museo se haya puesto en contacto conmigo y, por supuesto, encantado de contribuir a la difusión de la lectura fácil en México. Sí, bueno, precisamente la primera pregunta es, ¿cómo nace la idea de este libro? Bueno, pues yo la verdad es que empecé a investigar sobre este tema. Yo era periodista y hubo un momento en que bueno, pues decidí que había que hacer un cambio profesional y entonces el tema de la accesibilidad pues se cruzó por unas circunstancias personales en mi vida y me dediqué a estudiar. Y entonces pues digamos que la manera en la que vi que mi conocimiento como periodista podría tener una aplicación en la accesibilidad era intentando facilitar la comprensión lectora a personas que tienen dificultades en esta competencia. Y entonces fue todo un poco conjunto, ¿no? Es decir, siempre la accesibilidad pues parece que es lo físico, ¿no? Es decir, la arquitectura, etcétera. Y luego, pues, ¿y alguien que se dedica a escribir, qué puede hacer? Bien, pues de repente contaron un día en clase la lectura fácil, me interesé por el tema, investigué y de ahí pues nació un poco la idea de este libro que ya pues, hace casi 10 años que publiqué. Y entonces, bueno, pues fue un poco un cúmulo de afortunadas casualidades que dieron lugar a que pudiera publicar, porque además se dio la circunstancia de que en aquella época tampoco había mucho conocimiento sistemático sobre la lectura fácil, no había un manual. Y yo, pues, claro, siempre uno que descubre algo nuevo, pues lo que quiere es como tener la llave de dónde está todo para Sí. poder conocerlo. Bueno, pues era un poco intentar llenar ese vacío. Y no, como digo en el libro, yo no quise crear nada, yo solo quise intentar poner en orden lo que existía en aquel momento para contribuir a su difusión. Entendemos que la lectura fácil sirve como una herramienta de comprensión lectora y es para las personas, para que todas las personas tengan acceso a la información, pero toda la información se puede llevar a la lectura fácil. En principio, nosotros defendemos que no toda la información puede ser muchas veces adaptada. Hay cosas que a lo mejor pueden llegar a ser muy metafóricas y que no podría tener una traslación como tal. Por ejemplo, la poesía. Podría ser un planteamiento que no tiene mucho sentido, que la lectura fácil adaptar a la poesía, pero sí en un momento dado lo que interesaría es explicar por qué se utiliza ese lenguaje en la poesía, por qué la persona que ha escrito la poesía lo ha contado de esa manera, utiliza esas palabras. Eso sí. Sin embargo, sí existen muchísimos textos que se pueden adaptar y esa es la virtud. De lo que se trata fundamentalmente en la lectura fácil es de acercar la esencia, no ser exhaustivo y no ir al pie de la letra de todo lo que se está diciendo en el original, sino transmitir la esencia, porque quien lee a través de la lectura fácil es porque tiene verdaderas dificultades de comprensión y no podemos, por ejemplo, como el Quijote, ¿no? Que existe versión adaptada, pues el Quijote original tiene 1200 páginas, el Quijote adaptado tiene 120. ¿Qué ha pasado ahí? Pues se ha transmitido la esencia. Y esa es la cuestión fundamental en la que nos tenemos que centrar. Por lo tanto, ¿se puede adaptar todo? Yo diría que no. ¿Se debe adaptar todo? Yo diría que tampoco. Debemos buscar aquellas cuestiones que satisfagan las necesidades de información de las personas. Y lo fundamental son dos cosas. Preguntarles qué necesitan y luego también tener la empatía para pensar qué les puede resultar más interesante. Sí, que de hecho estábamos viendo que, eh, por ejemplo, en las áreas de trabajo han adaptado, ¿no? Información para los trabajadores que ha servido de manera muy, muy conveniente. Pues bueno, como ya te comentaba hace ratito,
eh, pues no nada más para personas con discapacidad. La verdad es que el método nos ha servido a todos para hacer como un análisis más cómodo de la lectura, más comprensible. Y Sí, bueno, tengo entendido que también, pues esa es la misión de transformar la lectura a lo fácil, ¿no? claro, la lectura fácil parte de la reflexión sobre el original. ¿Qué quiere transmitir el original para poder ponerlo de un modo más sencillo, con frases, con palabras, con una reestructuración incluso? A veces hay que darle la vuelta al original para poder comunicarlo de una manera mucho más lógica para quien lo está leyendo. Y esto es algo en el que también la persona que adapta no debe tener miedo. No se está manipulando, no se está desvirtuando el original, simplemente se está allanando el camino para que quien se enfrente a ese texto pueda disfrutarlo conociendo lo que cuenta de una manera básica. Que en un momento dado hay más información, bueno, pues ya iremos suministrando más información, pero debemos tener en cuenta que cuando una persona está leyendo en voz alta, moviendo los labios, con el dedo apoyado en la página, es porque de verdad le está costando mucho. Por eso, el esfuerzo que tiene que tener es una recompensa posterior y es una lectura más agradable. Y hay que pensar siempre en eso. Empatía con el lector, satisfacer sus necesidades y buscar la esencia del contenido. Sí, y bueno, precisamente, nos, ¿te gustaría compartirnos alguna experiencia en la implementación de la lectura fácil, no sé, en algún museo o en algún centro cultural en España? ¿Lo has Bueno, trabajado? tenemos mucha experiencia. Afortunadamente en España cada vez ha habido más museos que se han ido animando a introducir la lectura fácil. Hemos hecho, por ejemplo, un folleto con el Museo del Prado. Y este folleto iba acompañado con un plano de fácil comprensión. ¿Cómo lo hicimos? Se habló con el museo de 10 obras maestras y se buscó el recorrido para hacer esa visita de esas 10 obras maestras. También planteábamos 10 porque, claro, no se trata de hacer un recorrido que se pudiera extender mucho en el tiempo. Y entonces contamos con la sensibilidad del equipo de educación y de los conservadores que redactaron los textos originales para poder hacer la adaptación. Y llegamos a consensos en donde conseguimos un resultado óptimo. Se contaban cuadros muy importantes, contando la esencia del cuadro en sí mismo, contextualizando su época, hablando de algún elemento que resultaba llamativo para explicar por qué se pintaba así ese cuadro, y luego se acompañaba de ese plano en donde se hacía ese recorrido, que casi todo pudo ser cronológico debido a cómo estaban colocados los cuadros, pues la Mayen era más fácil, hubo ahí algún salto, pero en general casi todo fue cronológico. Y todo esto se hizo contando con las propias personas con discapacidad, porque para leer los textos se tiene que contar con esas personas para corroborar que esos textos se comprenden, y para que el mapa comprobáramos que era verdaderamente comprensible, hicimos las visitas con varios grupos de personas con discapacidad para comprobar que la forma en que se entendía el plano era la correcta y hacían el recorrido sin perderse y localizando los cuadros. Sí, de hecho, una parte del libro marca precisamente los niveles de adaptación a lectura fácil, más fácil y muy fácil, ¿no? Entonces, yo supongo que es, o más bien tú platícanos, ¿cómo determinan ese nivel para las personas? Es complicado porque al final, salvo que en un momento dado tengamos un público objetivo muy determinado, que digamos, bueno, pues es que el lector final que buscamos es alguien que tenga más o menos competencia lectora dentro de las dificultades, pues al final tenemos que ir a un cierto punto medio, ¿no? Entonces, lo que acabamos por hacer es textos que en general sean muy sencillos, no muy extensos, pero sí que los validamos, que es esta sistemática para testar si se comprenden bien los textos. Testamos con personas con diferentes niveles de comprensión. Entonces son grupos mixtos, donde hay personas que comprenden más, personas que comprenden menos, y vamos viendo que efectivamente ese texto se comprende de una manera global. Al final, ¿qué ocurre? Que habrá a lo mejor personas que para las que la lectura fácil todavía les siga pareciendo un poco difícil, necesitarán otros apoyos, a lo mejor explicaciones orales, a lo mejor apoyos con pictogramas.
Pero en general lo que intentamos es generar unos libros, unas publicaciones que nos permitan tocar un punto general en el cual demos cierta satisfacción a un rango amplio. Y como digo, salvo que en un momento dado tengamos que hacer una producción más específica, es la tendencia general. Por supuesto, también la propia característica del texto va a determinar también mucho cuál es el lector. No es lo mismo un folleto de un museo, que al fin y al cabo pues son 20 páginas más o menos, Ujú. que por ejemplo un manual para la preparación de unos exámenes complejos, como unos exámenes para acceder a un puesto en la administración del Estado, en donde pues requiere una extensión más amplia porque hay un proceso de selección. Eso también va a determinar un poco quién puede pues, tener esa posibilidad, aunque sea en lectura fácil, pero ya el esfuerzo es muy diferente. Por lo tanto, digamos que todavía está en discusión el tema de los niveles, pero nosotros intentamos resolverlo de esa manera, acercándonos a un estrato medio y luego buscando las necesidades de apoyo complementarias en función de los casos en la misma situación en la que se va a leer. Sí, 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 definitivamente es algo un poquito complicado. Sin embargo, pues bueno, es de ir mediando, analizando el grupo, en fin. Y bueno, muchas veces, pues en México hacemos como un sondeo previo para saber, pues, qué grupo vamos a atender. Y bueno, en relación a la Asociación de Lectura Fácil, al final del libro, bueno, casi al final, mencionas eh, las buenas prácticas. Por favor, platícanos de esto. Bueno, pues Plena Inclusión Madrid es una organización que pertenece a un movimiento asociativo que se llama Plena Inclusión, que está en toda España y que agrupa a unas 900 asociaciones y fundaciones orientadas a las personas con discapacidad intelectual, al apoyo a sus derechos. Entonces, para nosotros la lectura fácil es una herramienta de accesibilidad y por lo tanto la utilizamos de una manera muy extensa en muchos ámbitos. En los últimos 10 años la producción se ha disparado porque al principio pues, se hicieron muy poquitas cosas, pero hoy ya somos, en España tenemos lo que se llaman las comunidades autónomas, que son como los estados en México, y entonces tenemos 17 comunidades autónomas, cada una con su federación autonómica, ¿no? Y pues cada federación ya tiene su propio servicio, en donde producen textos en lectura fácil. En el caso de Madrid, llevamos en los últimos 5 años, pues fácilmente hemos hecho a lo mejor 2 centenares de publicaciones. Con el coronavirus ha sido una forma muy amplia de trabajo en donde hemos tenido que trabajar mucho para explicar todas las restricciones, para explicar cómo funciona. Y nosotros es que además lo que hemos hecho es crear un servicio. Entonces, nosotros dentro de la organización tenemos una línea que es exclusiva de lectura fácil y contamos con una docena de grupos de personas con discapacidad intelectual formadas en lectura fácil que validan regularmente los textos. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la validación de los textos es una alternativa laboral para las personas con discapacidad intelectual. Nosotros pagamos por ese trabajo. Es decir, cuando hacemos un trabajo decimos sí, el trabajo es la adaptación, el trabajo es el diseño, pero el trabajo es la validación. Pagar a esas personas por ese trabajo que realizan. Y todos esos conceptos están presupuestados. Entonces, para nosotros es muy importante, tan importante que estamos trabajando en un proyecto financiado por la Unión Europea para conseguir que se reconozca un certificado profesional para los validadores, porque de verdad creemos que es una salida profesional. Entonces, digamos que para nosotros las buenas prácticas están, por un lado, en la creación propiamente de los textos y en la figura del validador, en dar esa promoción profesional a las personas con discapacidad intelectual. No queremos decir nunca que la lectura fácil se tenga que ver solo para discapacidad. Existen otros colectivos que tienen dificultades de comprensión lectora. Estamos hablando de personas con cierto grado de analfabetismo, personas mayores, personas a lo mejor sordera de nacimiento o desde la niñez, personas con dislexias o con trastornos del aprendizaje o del habla. Todos esos colectivos tienen también, y todos esos colectivos podrían ser también personas validadoras. Nosotros, lógicamente, trabajamos con el ámbito en el que estamos especializados porque consideramos que refuerza los derechos y la inclusión en la sociedad. Y, por lo tanto, es algo que hemos potenciado en los últimos años de una manera muy importante. Precisamente, a mí me parece muy
muy bueno el que pues genere inclusive un empleo para las personas con discapacidad. En México pues estamos implementando apenas el método, estamos conociéndolo, pero me parece como una muy buena opción, ¿no? Que trabajen las personas con discapacidad con precisamente habilitando la lectura fácil. Y pues bueno, finalmente quiero hacerte la última pregunta. Bueno, mi última pregunta es en relación, ¿cómo podemos formarnos en lectura fácil? Porque, bueno, leemos el libro y lo volvemos a leer y trae sus tablas de cómo precisamente ir trabajando la lectura, eh, no sé, las oraciones, en fin, y nosotros mismos teniendo como esta comprensión, inclusive para evaluar si la lectura es fácil o no. Pero ¿hay otra forma de capacitar? ¿Ustedes capacitan? Platícame de esto, por favor. Sí, bueno, nosotros desde hace ya varios años ofrecemos cursos de formación en lectura fácil para personas que quieran aprender a adaptar los textos y también para grupos de personas que tengan la intención de ser personas validadoras. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos formado a nuestros equipos de validadores, hemos formado a nuestros equipos de adaptadores, pero también aquellas personas que no estén vinculadas a Plena Inclusión Madrid, por supuesto, nosotros ofrecemos cursos externos. Tenemos una plataforma de formación y, de hecho, una de las cuestiones que estamos valorando es ofrecer un primer curso para Iberoamérica, porque realmente nos llegan muchas peticiones y demandas y creemos que bueno, pues hay que trabajar en el fomento de la lectura fácil en el continente iberoamericano. De hecho, una de nuestras iniciativas que ha tenido más impacto es el Diccionario Fácil, un diccionario que hacemos las definiciones en lectura fácil, se puede encontrar en www.diccionariofacil.org. Recibe el 80% de las visitas desde México hasta Argentina. La parte fundamental de las visitas es muy poco de España, sobre todo es de América. Y de hecho, pues eso demuestra la gran demanda que existe y la gran necesidad de cubrir. Por eso, por supuesto, es decir, en España todavía la formación en lectura fácil es muy limitada, no existen muchos, pero sí que nosotros desde Plena Inclusión Madrid estamos fomentando mucho la formación para extender esta práctica. ¿Estos cursos tienen algún costo? Sí, efectivamente. Es decir, vamos, esto en cuanto salga la oferta, pues podríamos volver a comentarlo. Pero sí, efectivamente, es un curso que tiene un costo y, bueno, se puede ofrecer desde de forma individual hasta a grupos. Es decir, que siempre tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera muy flexible. En esta tenemos una ventaja, que es que por las cotizaciones sociales en el trabajo pues se obtienen un cierto beneficio en el pago, ¿no? Pero si no, de forma privada también se puede. Sí, claro. Disculpa, ¿y qué tiempo, cuánto tiempo dura un curso? Los cursos básicos que estamos ofreciendo son de 2 semanas, de 16 horas de formación a través de teleformación y, bueno, pues plantea el acompañamiento de los alumnos que hacen su propio aprendizaje a través de tutorías y ejercicios. Y de esa manera, pues llegamos a alcanzar un número importante de personas que pueden hacerlo a su ritmo, pero sin que se sientan que no hay un profesor detrás, sino que hay unas clases pautadas de corrección de esos ejercicios, hay alguna tutoría en donde se da de forma interactiva, es decir, como aula virtual, explicaciones a cuestiones teóricas, y entonces hacemos una fórmula mixta que hasta ahora pues, nos está funcionando muy bien y nos están llegando muchísimas solicitudes. No, hombre, pues eh, yo voy a pedirte tus datos, donde podemos, el público te pueda contactar, Claro. porque estoy segura que va a continuar la demanda por este lado, porque Fantástico. como ya te mencionaba, al terminar de leer el libro y después de compartirlo, nos damos cuenta que es una muy buena herramienta, eh, hasta para nosotros mismos, que de repente estamos trabajando en temas
diferentes temas nos ha funcionado con los chicos de servicio social, en fin, es una muy buena herramienta. Muchas gracias y pues Gracias, gracias Ariadna. por regalarnos estos minutos y un tanto tu experiencia y pues gracias por el libro. Muchas gracias. Gracias, Ariadna. Muchas gracias al museo por la invitación para esta entrevista. Para mí ha sido un gusto haber participado hoy. Gobierno de México.